Chevron entró al país por Hermosillo, doctor, y ahorita pues estamos viviendo la euforia social de ir a echar la gasolina, pero nos dice por acá el doctor Huesca, su colega, que pues la gasolina al menos en el próximo año va a estar un año, no va a bajar de precio. ¿Cuál es el pronóstico nacional de lo que está ocurriendo con la liberación de precios en el país, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto de estar con usted y con su auditorio. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es el inicio de la operación de empresas muy grandes que vienen a vender gasolina de petróleos mexicanos a territorio mexicano. Y esto es así porque la infraestructura de transporte de este tipo de productos está muy concentrada en lo que son las redes o lo que era la red de petróleos mexicanos. Y en el área particularmente de Sonora, es decir, toda la parte del Pacífico, normalmente son abastecidos por barco desde la refinería más grande que tiene el país, que está en Salina Cruz. En particular, el caso de estas nuevas empresas, concretamente Chevron, bueno, pues son empresas que sin lugar a dudas tienen una gran capacidad, pero que en estos momentos dependen solamente de lo que les pueda vender Petróleos Mexicanos, y esto implica pues la calidad del producto que tiene Petróleos Mexicanos y los costos que maneja Petróleos Mexicanos. Lo que podemos ver es que tienen precios que son incluso más altos, como los que está ofertando Chevron en el estado de Sonora, y que como todos sabemos pronto estará en Sinaloa y en la península de Baja California. Es un buen número de estaciones de servicio los que se tienen planeado abrir en aquella zona, pero seguirán por lo menos el próximo año, y yo diría que incluso un periodo mayor, dependiendo del abasto de Petróleos Mexicanos. ¿Habría posibilidad de que Chevron trajera gasolina, por ejemplo, de California? Sí, allí tiene la mayor capacidad de producción. Chevron tiene refinerías por alrededor de 500,000 de barriles en California. Le sigue solamente Valero en esa zona, pero se tendría que construir un ducto que hasta este momento no tenemos en conocimiento planes de la construcción de este ducto para pasar hasta los principales centros de consumo en el Pacífico mexicano. En la Ciudad de México y en el área metropolitana de la Ciudad de México estamos viendo un fenómeno similar al que ustedes ven. Abre algunas de estas empresas y la gente va y se precipita a llenar su tanque de gasolina, pero poco a poco esto va entrando en una cierta normalidad, es decir, no tienen más clientela que las otras estaciones de servicio todavía propiedad de los distribuidores de petróleos mexicanos y que tienen las siglas de Pemex. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar, doctor? ¿Chevron los precios los va a mantener al nivel de los competidores, o su suministro? Chevron va a mantener, yo creo que los precios más elevados por la incorporación de un aditivo que es lo que le está dando la diferencia además del nombre, y sin lugar a dudas ellos van a aprovechar el que en México puedan vender gasolina más cara incluso que en los Estados Unidos. Lo que hubiera sido deseable es que en México la gasolina bajara de precio. Es un sobreprecio, digamos, que se ha dicho que constituye un conjunto de impuestos que obtiene el gobierno mexicano, y sin lugar a dudas lo es, aunque no por la vía del IEPS ni por la vía del impuesto al valor agregado. Es un sobreprecio sí que captura la Secretaría de Hacienda, y lo captura a partir de la diferencia entre los costos de importación, los costos de producción en México y el precio que finalmente ofertan al público, y que pudiera ser superior en más de, yo diría, un 40% de los costos y de los precios que pudiéramos estar teniendo en el país. Esto se va a mantener así, no hay realmente
una liberalización de los precios, hay precios controlados en el país, lo que hay es una apertura a que las empresas como Chevron estén apareciendo y estén comprando la red de gasolineras en el país o incluso abriendo nuevas. Pues no les va a convenir entonces mucho, porque si empiezan a dar esos precios altos, pues obvio la gente lo va a detectar. ¿O dónde está el negocio entonces, doctor? Bueno, el negocio es, le digo a ustedes, están teniendo precios mucho más altos que los que venden en los Estados Unidos. Y ellos poco a poco se están haciendo bueno, yo no diría poco a poco, van bastante rápido, se están haciendo de la red de distribución de gasolineras en el país. Esto a mediano plazo va a representar un núcleo de poder muy importante para controlar un mercado de combustibles en el país que es muy, muy importante, ¿no? Es decir, tenderían a dominarlo, a desplazar a Pemex. Pues tenderían sí a ser actores fundamentales. En México existen mercados oligopólicos y tienden a haber siempre este tipo de concentraciones. El caso de los refinados, por eso me parece a mí que la apertura fue irresponsable en ese sentido, porque lo único que van a facilitar es que vaya desde el origen concentrándose el mercado en unos cuantos operadores, ¿no? No es cierto esta idea de que habrá un libre mercado y que habrá un gran número de operadores, no, va a haber un número reducido de operadores en el mercado mexicano, porque aun cuando es muy grande, está muy concentrado regionalmente. Entonces, por ejemplo, Chevron pareciera que va a tener un lugar preponderante en lo que es el Pacífico Norte mexicano. Uh-huh. Pero lo que no alcanzo solo a dimensionar, doctor, digo, si va a ser ese desplazamiento o ese mercado preponderante, es decir, con precios mucho más altos, por eso el ciudadano, ¿cree usted que vayan a tener realmente impacto en el país? Es que el aditivo que van a usar, o que es lo que lo hace rentable, pues. Sí, va a traer ciertamente. Ahora, ¿quiénes lo van a utilizar? Pues aquellas personas de mayor nivel de ingresos, okay, que puedan o estén dispuestas a pagar este sobreprecio. Lo que estamos viendo es que la Premium cuesta $17.54 y la Supreme que ellos venden cuesta $17.79. Allí este pequeño margen, pues ya llenar un tanque de gasolina de 60 litros, pues ya comienza a ser significativo, ¿no? O en el caso de la Magna y la regular, la Magna con un precio de $15.84 y la regular de ellos de $15.99. Repito, un margen que aparentemente es pequeño, para que a la hora de llenar sí, ya es un tema importante en la economía mensual de las familias. Entonces el impacto es pues el efecto publicitario de manera importante, pero le vuelvo a repetir a usted el fenómeno que hemos visto en otras partes del país, concretamente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Esto entra en cierta normalidad y la gente que antes se aglomeraba en una estación de servicio, pues empieza nuevamente a ir a las gasolinerías que anteriormente iba. Cuando ve que el servicio como exactamente y es lo que va a tener a pasar. Se espera entonces que así sea. ¿Y quién dominaría, Chevron u otros grupos de Estados Unidos que están entrando? Yo creo que por el número de estaciones de servicio que tiene previsto abrir Chevron en México, ellos están llegando antes de tener digamos una interconexión directa con quien le podría abastecer más rápido, que es California. Arizona no hay refinerías hasta donde yo tengo conocimiento. California tiene 16 refinerías importantes, pero antes de que esto ocurra ya se están estableciendo en México, es decir, ellos vienen para controlar esa parte del mercado. Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor Sergio Benito Osorio, y le pido mantenernos ahí en contacto para cualquier... Claro, con mucho gusto.